bienvenido a este nuevo capítulo de Risk Surfing. Tenía tiempo que no estaba con ustedes. Quisiera referirme al tema de las organizaciones resilientes. Dicen que en tiempos difíciles o los tiempos difíciles forjan individuos fuertes y que estos individuos fuertes luego forman sociedades y tiempos estables y estos tiempos estables terminan formando individuos que terminan siendo débiles y así sucesivamente, y estos individuos débiles generan las condiciones para que surjan los tiempos adversos. Bueno, en esa cadena yo creo que pudiese parecerse un poco a lo que pasa con las organizaciones y yo creo que estamos hoy viviendo un tiempo de organizaciones producto o que deben adaptarse a condiciones tremendamente adversas. Y al final, ¿por qué me refiero a condiciones adversas? Porque estamos viviendo tiempos donde la incertidumbre es muy alta, estamos inmersos en unos entornos tremendamente complejos, es difícil entender lo que está ocurriendo en el mundo y al mismo tiempo tenemos unos objetivos que cumplir como organización. Yo creo que esto es un reto increíblemente grande para la seguridad y la seguridad es como esa función que está en primera línea, no solo para proteger, sino para garantizar que las organizaciones cumplan con sus objetivos. Es muy fácil para la seguridad cumplir esa tarea de prohibir. Si la seguridad se tratara de prohibir, bueno, prácticamente no existieran hoy en día ninguna empresa que fuese productiva. Realmente el reto, el verdadero desafío de la seguridad es ver cómo se construye y cómo se logran los objetivos de la organización, cómo la organización logra su propósito a pesar de la adversidad. Entonces, el gran reto de la seguridad es aprender a surfear a través de esos riesgos del entorno, a través de esa adversidad y para así llevar a la organización al cumplimiento de sus objetivos. En los tiempos difíciles esa adversidad es mucho mayor, ese entorno es mucho más complejo, mucho más lleno de incertidumbre y por lo tanto requiere unas unidades de seguridad que sean mucho más robustas y estén preparadas para ese entorno. Se pensaba que prepararse en el pasado era generar estructuras muy fuertes, muy sólidas, estructuras dispuestas así como a confrontar contra viento y marea cualquier cosa que se consiguiera. Y la verdad es que lo que se ha demostrado es que estas estructuras a veces tan robustas y tan sólidas terminan hundiéndose en medio de ese mar de adversidad, porque resulta que las condiciones del entorno son tan cambiantes, tan difíciles de leer, que estas organizaciones muy pesadas, muy robustas, terminan sucumbiendo, terminan naufragando en medio de tanto cambio. Entonces, bajo este planteamiento, la idea es que la seguridad sea, sea una organización basada en procesos ágiles, pero sobre todo preparada no para salvarse de todas, sino para ser resiliente. Y que al final, ¿qué significa para la seguridad ser resiliente? Bueno, tener la capacidad de saber leer el entorno, de confrontar esa adversidad con éxito y de capitalizar los errores y aprender de la adversidad. Ese es el verdadero reto de todo esto. No, a lo mejor no las podemos ganar todas, pero sí podemos aprender de todas. Y ese proceso de aprendizaje, convertirlo luego en parte digamos, de la base de datos de conocimiento de la organización para que cada vez entienda mejor ese entorno y tenga más éxito en el cumplimiento de sus objetivos. Bien, entonces, el reto entonces es construir una organización resiliente y una seguridad resiliente para esa organización. Ese es, digamos, como uno de los nortes, de los objetivos principales de la seguridad en las organizaciones. El otro objetivo es construir una seguridad con visión proactiva. ¿Y qué es una organización proactiva, previsiva? Menciono con alguna frecuencia que en mi blog albertorey.com uno de los artículos
más leídos y es increíble desde que salió el blog hace unos cuantos años. Es uno que muy breve, pero que se llama Seguridad Proactiva. Y siempre me ha llamado la atención porque la gente quiere leer ese artículo. Y realmente es porque hay una necesidad de entender cómo es la proactividad, de qué se trata ser proactivo. Y, y yo diría que se puede resumir como en algunos conceptos muy básicos, ¿no? Un primer concepto de la proactividad es la capacidad de anticiparse a la realidad. Es como saltar por encima de la realidad y ponerse en los zapatos del futuro, de alguna forma. No se trata de predecir el futuro, sino se trata de anticipar por dónde pueden venir las cosas, por dónde pueden venir los problemas o por dónde pueden venir aquellas situaciones que pueden generar, que pueden terminar complicando el cumplimiento de los objetivos. Ese poder anticipativo es clave en las organizaciones proactivas. El segundo aspecto de una organización proactiva es su capacidad de leer el entorno, su capacidad de entender qué pasa a su alrededor y, y, y de adaptarse. Es decir, esto es parte de un proceso permanente de adaptación. Y quizás el tercer concepto que acompaña la proactividad es el poder eh, como de alguna manera agenciar la realidad. Es como eh, eh, aquello que viene, aquello que está por llegar o aquello que está pasando, poder gestionarlo con naturalidad, con facilidad, sin demasiada burocracia, sin demasiado complejidad y complicación. Esto requiere muchas veces del líder del área el, el compromiso de ser altamente inteligente en lo emocional. La capacidad de agenciar es una destreza que tiene que ver también con la inteligencia emocional. Aquellas personas difíciles, complicadas desde el punto de vista emocional, tienden a agenciar lentamente y mi idea no es criticarla, ni mucho menos, pero quizá en la construcción de una organización proactiva tenemos que ser prácticos y maduros. Entonces, la inteligencia emocional es parte de eso, así como lo es la inteligencia práctica, resolver, resolver sobre la marcha, sin ser improvisadores, aunque a veces la seguridad exige la improvisación, pero necesitamos como poder anticiparnos por un lado, por otro lado, saber observar el entorno y en un tercer lugar, tener esta virtud del, del, de la inteligencia práctica, de la inteligencia adaptable, adaptativa frente a esa realidad. Entonces, al final, una organización preparada para estos tiempos complejos, adversos, difíciles, debería moverse en ese espacio entre resiliencia y proactividad. Creo que ahí hay un territorio muy interesante que explorar, ¿no? Pero necesitamos una estrategia para llevar a las organizaciones, digamos, del cuadrante diagonalmente opuesto, de ese cuadrante de reacción, de reactividad, de vulnerabilidad, al espacio de proactividad y resiliencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ese tránsito? ¿Cómo vamos de un lado a otro? Allí, bueno, ese es el otro, digamos, ese es el verdadero reto de todo esto, ¿no? En el libro Maps, en el de la Carta de Navegación por una Organización Segura, Morela Berens y yo tratamos de describir eso, cómo construimos una estrategia de seguridad basada en la fortaleza de la organización, basada en la arquitectura de seguridad de la organización, pero también basada en sus elementos como que entendiendo para qué es la organización, que facilite, que permita ir de unos espacios reactivos a unos espacios más proactivos, de unos espacios de máxima vulnerabilidad a unos espacios de máxima resiliencia. El, eso necesita una estrategia y la estrategia tiene un conjunto o debe tener un conjunto de elementos que lo acompañan. Uno de esos es
que la seguridad de las organizaciones tiene que estar alineada con el propósito de la organización. Si la organización no entiende, si la seguridad de la organización no entiende que debe alinearse con su propósito, siempre irá a contrapelo, siempre estará como apuntando en sentido opuesto, siempre estará presentando resistencia y no facilitando los procesos. Entonces, esa no es lo mismo la seguridad de un hospital a la de un hotel, no es lo mismo la seguridad de un hotel a la de un banco, no es lo mismo la seguridad de un banco a la de un centro comercial. Ese entender eh, el cómo, el por qué y el para qué de la seguridad en función del tipo de organización, cuáles son los objetivos de la organización es clave, es fundamental. Entonces, ahí hay, digamos, una clave para empezar a construir esa estrategia. Otra clave para formar una estrategia de seguridad, para movernos a ese cuadrante resiliente y proactivo, es la cultura. Es construir una cultura de seguridad basada en el individuo, que comprometa al individuo de la organización a lograr sus objetivos y a compartir, digamos, a crear como una especie de red de redes. Cada individuo es una pieza de seguridad de la organización que combinado con otros van como tramando una red de seguridad que es un individuo prudente, un individuo obviamente proactivo, un individuo que analiza las consecuencias cuando toma esas decisiones, un individuo que protege la información, un individuo que se protege a sí mismo y protege a su familia, un individuo alerta y consciente del entorno, un individuo que entiende esta adversidad y debe ser parte activa y no resistirse realmente a que necesita a que necesita adaptarse para poder operar en una organización resiliente y proactiva. Entonces, digamos que este segundo elemento de la cultura de seguridad para formar individuos también resilientes y proactivos, e individuos alertas, conscientes de la seguridad, es algo muy importante. Un tercer aspecto tiene que ver con los procesos de seguridad. La seguridad debe ser vista como un sistema de agregación de valor, y ese sistema de agregación de valor debe operar en procesos. En el MAPS nosotros describimos que hay tres procesos de la seguridad. Un proceso que tiene que ver con la prevención, con todo aquello que yo hago para que la situación sea normal. Por eso es que deben existir normas. Las normas son lo que dictamina la normalidad de la organización. No hay nada más seguro que una organización que actúe dentro del espacio de la normalidad. Luego, un segundo proceso tiene que ver con la capacidad de proteger. Es como la parte más dura de la organización. Ahí es donde está, digamos, los sistemas de seguridad, la vigilancia, la infraestructura, los controles. La protección es aquello que nos separa, es esa membrana que nos separa y retarda el riesgo de materializarse. Nos ponen como en una posición de resguardo mientras la amenaza, y aunque intente lograr el objetivo de penetrar a la organización, bueno, nos protege de que eso ocurra. O sea, todas estas funciones de protección son un proceso sumamente importante y a veces lo que más se ve en la seguridad, la parte de protección. Y por supuesto es donde más se invierte a veces, porque ahí es donde hay tecnología, ahí es donde hay que instalar equipos, donde hay que levantar muros, poner cercas, ese tipo de cosas. Y luego hay un tercer proceso de la seguridad, que nosotros en el MAPS llamamos proceso de planificación, y tiene que ver como con la parte de inteligencia, tiene que ver con la parte real, y está muy conectado con este aspecto de la resiliencia y de la proactividad también, porque tiene que ver con aquello de entender el entorno, de saberlo leer no solamente adaptarnos, sino ser anticipativo. Es decir, la inteligencia de entorno lo que nos hace es tomar decisiones adelantadas y que nos alejen o que nos preparen frente a eventuales amenazas y riesgos. Entonces, ese es un tercer aspecto, el aspecto de los procesos.
en la formulación de una estrategia para construir una organización resiliente y proactiva. Y un cuarto aspecto tiene que ver que toda seguridad o todo sistema de seguridad debe estar montado sobre un análisis de riesgo. La seguridad necesita basarse en algo, necesita entender hacia dónde apuntar. Y lo que realmente nos permite apuntar en la dirección correcta es, es cuáles son los riesgos que tenemos por delante y cómo podemos entonces preparar la organización para tales riesgos. Los riesgos no son algo estático, no son algo fijo. La seguridad por eso debe adaptarse todo el tiempo, porque los riesgos cambian, varían. Y el objetivo de la seguridad es convertirse como en un sistema de gestión de esos riesgos, ya sea mitigándolo, evadiéndolo o de alguna manera administrándolo, ¿no? Entonces, este cuarto elemento, el de basar el sistema de seguridad en los riesgos, que también ayuda a la construcción de una visión estratégica, de un sentido estratégico de la seguridad. Un quinto elemento y último en este camino a la construcción de una organización resiliente y proactiva está en poder desarrollar indicadores que me permitan medir la calidad de la seguridad, ¿no? Toda estrategia debe tener manera de medir su efectividad. Y bueno, esto a veces es difícil porque hay mucha parte de la seguridad que es como muy cualitativa. Entonces, los indicadores deben adaptarse a ello, pero a veces es conveniente combinarlos con procesos como muy puntuales que se dan, con actividades, perdón, muy puntuales que se dan dentro de los procesos de prevención, de protección y de planificación. El tema de los indicadores es sumamente amplio y es como muy particular al mismo tiempo de cada organización. Bien, bueno, entonces, resumiendo, frente a aquellos entornos adversos, se generan, se deben generar organizaciones fuertes. Estas organizaciones fuertes necesitan una seguridad proactiva y resiliente. La construcción de una seguridad proactiva y resiliente requiere de una estrategia. Y esa estrategia tiene un conjunto de elementos. Entonces, yo creo que es por allí por donde podemos comenzar a pensar en qué dirección movernos frente a estos tiempos que son tan complejos, tan difíciles a veces de entender y de leer, pero al mismo tiempo tan apasionantes. Bien, amigos, muchas gracias por el espacio, por el tiempo y por escucharme en este Risk Surfing. Hasta la próxima.